Listo. Bueno, buenas tardes, profe. Este es nuestro video. Yo soy Luis Alejandro Martínez y estoy con mi compañero Leonardo Antonio Magdaleno, ¿Qué tal, profe? y vamos a explicar la creación, estructura e instancia de una clase en Java. Sí, en nuestro caso vamos a hacer el código de la pirámide, de sacar el volumen de una pirámide. Entonces, de primeras. Ok, para poder realizar esto, primero tuvimos que, obviamente, entender el concepto de una clase. Y pues una clase en Java es una plantilla que nos permite crear objetos, copias de sí misma con características similares. Estas clases tienen características y se componen principalmente de atributos, constructores, setters, getters y métodos. Sí, por ejemplo, los atributos son las características generales de un objeto y siempre son de visibilidad privada. Son exclusivos de la misma clase, ya que son características pues, propias de la clase que se va a hacer. Eh, es decir, un ejemplo, podemos hacer que una silla sea una silla por el hecho de que la silla tiene patas, asientos, respaldos y está hecha por un material, y estos atributos son especiales o exclusivos de la silla. Bueno, exclusivos no, porque los puede llegar a tener diferentes objetos, como una mesa, también tiene patas, un sillón tiene respaldo, tiene un asiento, pero dependiendo del tipo de clase a la que nos estemos refiriendo. Sí, a lo que vamos con esto es que todos los objetos silla tienen esas características que antes ya había mencionado Leo. Y pues si quieres, Leo, adelante con la creación de la clase. Sí, en este caso, para crear una clase, iremos en el apartado de proyectos y luego en el source package le daremos clic derecho, luego en new y luego en Java class, y crearemos la clase. Le daremos el nombre que en nuestro caso le pondremos fórmula, ya que vamos a dentro de esta clase vamos a crearle la fórmula, darle los atributos, constructores, headers, getters y métodos de lo que sería nuestra clase principal, o para sacar el volumen de la pirámide. Bueno, Sí, como ya lo habías mencionado, Leo, pues esta clase, fórmula, se va a ocupar para calcular el volumen de la pirámide. Principalmente vamos a primero a declarar una constante, que es lo primero que se debe de hacer, ya que al ser una fórmula de una figura de este tipo, en su fórmula pide que calculemos, o bueno, que hagamos una operación con pi, y entonces vamos a ponerla como private. sí. Y como al ser una constante, pues tiene la palabra reservada final, float, y pues el valor que le tenemos que asignar, que es lo que vale pi, que es 3.14. Y 3.1416 le vamos a poner en nuestro caso. Correcto. Después de eso, pues tenemos que crear las propiedades que tiene una pirámide, o atributos, por así decirlo. Estas propiedades, como ya lo habíamos explicado, pues tienen que ser igual de tipo privado, ya que pertenecen a la misma clase, o solo son propiedades de esa clase. Entonces, private, float, altura,
También tenemos otra propiedad que se llama private float radio. Son las propiedades que tiene una pirámide para hacer la fórmula o para calcular su volumen, vaya. Sí. Después de eso, nos tocaría crear los constructores, que en este caso vamos a crear los constructores en base a insertar el código para más facilidad. Pero al hacerlo de esta manera se va a crear parametrizado. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es quitarle lo parametrizado para tener darle un valor específico. Sí, a las propiedades, inicializarlas más que nada. Así es. Entonces, en nuestro caso, para la altura ocuparíamos... sí, ocupamos 11.66. Al ser un tipo de dato pues flotante, se pone la F, y también igual en el radio, que es 5.95. 5.95. Exacto. Entonces, después de esto, seguirían los seeders, que ocuparíamos la misma fórmula de crearlos a partir del insert code. Sí, un poco, bueno, antes de pasar a los headers, sí crearlos, Leo, no hay problema. Nada más, los constructores siempre deben de ser de visibilidad pública y deben de llamarse al igual que la clase en la que estamos trabajando. Y bueno, como su nombre lo dice, es que construya el objeto y pueden ser predeterminados o parametrizados. En este caso, como ya lo vieron, es predeterminado. Sí. En el caso de los headers son los que establecen el valor a los atributos de una clase. Su función nos permite dar ese acceso a las propiedades en la clase principal. Por ende, los headers siempre tienen que ser de carácter público para que podamos instanciarlos o convocarlos en la clase principal o en la clase que queramos. Sí, sigue. Sí, que es la clase principal, que es main. Entonces, los headers siempre van a ser de tipo void, es decir, nunca van a devolver ningún valor, ya que solamente nos permite dar acceso a las propiedades de la clase principal. Sí, exacto. Establecen los atributos de la clase. Exacto. Después de esto, pues crearemos getters con la misma fórmula a partir del insert code. Y los getters, son los que recuperan el valor del seeder que le fue asignado un atributo anteriormente. Los getters siempre devuelven el valor, así que por ende tienen que tener no tienen que ser de tipo void, más bien, y tienen que ser sí o sí de tipo dato, de un tipo de dato, perdón, ya sea float, int, char, string. Entonces crearemos los getters a partir del constructor. Sí, también que los headers deben de ser de visibilidad pública. Sí, en este caso no crearemos getter de pi porque es una constante. Y no la necesitamos. Sí. Por último, pues tenemos el método, que pues es más que nada el comportamiento de lo que hace un objeto. Ok, bueno, los métodos, pues como ya lo habíamos mencionado, se van a ocupar para especificar qué comportamiento tiene nuestro objeto. Siempre son de tipo público. En este caso, pues como la fórmula se vuelve un valor flotante, va a ser de tipo float. Y le pusimos fórmula. También recibe dos parámetros, que es el radio y la altura.
Y dentro de este método solamente declaramos una variable que es de tipo float y es el volumen. Bien, y como comentábamos, declarábamos el volumen, en este caso flotante, y luego ya pondríamos lo que significaría volumen, que sería la fórmula que ocupamos. En este caso, primero multiplicaríamos, ya que se encuentran dentro de los paréntesis, radio por radio. Después de eso se multiplicaría por pi, y al final se multiplicaría el resultado de esos dos por altura, para posteriormente dividir el resultado de todas las multiplicaciones entre 3. Después ocuparíamos el return para retornar el resultado de la fórmula de volumen. Posteriormente nos dirigimos a la clase principal, a main, para instanciar. Hay dos maneras diferentes de instanciar una clase. La primera es por medio de una palabra reservada, que sería import, para poder importar la clase que no pertenece al paquete principal y que posteriormente se instancia. Es decir, declaramos y creamos el nombre del objeto y de la clase que se importó. En nuestro caso, bueno, y hay otra, la segunda manera. Sí, como lo decía Leo, pues está la primera que ya la explicó. Entonces ahí se puede ver perfectamente la clase de escáner que fue importada para pues leer los números o bueno, leer los valores que queramos. Y bueno, la otra forma es escribir el nombre de la clase, luego seguido el nombre de un identificador que nosotros queramos. Como lo pusimos aquí, la clase pues es fórmula, que pertenece a este mismo paquete. El nombre que nosotros le pusimos fue cono y le pusimos igual a la nueva fórmula, que es el nombre de la clase. Sí, después de esto se empiezan a declarar las variables. En este caso declaramos radio, altura y resultado de tipo datos flotantes. Después de esto empezamos a escribir las instrucciones. Ocupamos el get para invocar el resultado que nos da radio y el resultado que nos da altura. Ponemos un mensaje de que el radio de la pirámide es el que hayamos puesto nosotros en los constructores, al igual que altura. Igual invocamos un getter. Luego de esto invocamos el resultado en el caso pusimos lo que habíamos instanciado, que es la fórmula. Ponemos el mensaje, que es el volumen de la pirámide o cono es, más el resultado. Pusimos unos saltos de línea y para posteriormente tener el resultado, así que vamos a correrlo. Y bueno, sale un poco pequeño, pero como se puede ver, dice que el radio de la pirámide del cono es 5.95, que es lo que habíamos puesto nosotros anteriormente. La altura es 11.66, que es la que habíamos puesto posteriormente, para que el resultado nos dé 432.27695, que como bien decía antes, es el tipo de fórmula que se ocupó. Primero se multiplican los radio, luego el resultado por pi, el resultado por altura, y luego se divide entre 3. Y eso sería todo de nuestra parte, profe. Sí, profe, muchas gracias. Hasta